Muy buenas noches amigos del Club Cuántico, bienvenidos nuevamente a Radio Universitaria FM y a este su programa en el que junto a Marco Corgini vamos a llevarles un tema muy interesante científico, pero un poco diferente a lo que abordamos habitualmente. Así es, hola queridos amigos, para iniciar un nuevo tema sobre ciencia, tecnología, historia, arte y lo que ustedes se puedan imaginar. Aprovechando la reciente histórica participación de la selección chilena en la Copa Confederaciones en Rusia, vamos a abordar un poco el desarrollo científico y otros aspectos históricos también de este país, ¿cierto Marco? Y de la Unión Soviética de pasada, porque obviamente Rusia es un país que históricamente ha jugado un rol importante en la historia de la humanidad de los últimos siglos, pero también la Unión Soviética, de la cual fue parte, con un sesgo personal en algún sentido. ¿Cuál es tu cercanía con este país, Marco? Bueno, la verdad es que yo hice mi doctorado en Moscú, en el Instituto de Matemáticas de la Academia de Ciencias Rusa, que lleva el nombre de un matemático muy conocido, que es de apellido Steklov, el Instituto Steklov de Matemática, que es equivalente a Princeton en Estados Unidos. Yo estudié inicialmente en la Universidad Católica, en donde obtuve mi licenciatura en Matemáticas, y a través de las gestiones de un profesor que ahora es amigo mío, logré viajar a la entonces Unión Soviética y fue aceptado efectivamente para hacer un doctorado en matemáticas que duraba 4 años en Moscú, en ese instituto. Además de la gestión de este profesor, ¿cuál fue la motivación extra que tuviste para seleccionar este país para estudiar ciencia? Sí, cuando era muy pequeño, debo haber tenido más o menos 8 años, siempre me interesó Rusia en general, pero cuando tenía 8 años aproximadamente, con mi madre y un tío fuimos a ver una película al Cinerama en esa época. Eso significa una pantalla un poquito cóncava, enorme, muy antigua por lo demás, pero para la época era muy impresionante. Una película que se llamaba Vacaciones en Rusia, que yo creo que tenía además un sesgo de propaganda notable, pero yo la encontré maravillosa, sobre todo desde el punto de vista de la cultura, los paisajes, etcétera. Y a la vuelta nos veníamos en taxi, recuerdo, estábamos llegando a la casa donde vivíamos y yo manifesté que yo iba a estudiar ingeniería nuclear o física nuclear en Rusia. A lo cual el taxista, bueno, además de posar una sonrisa o una carcajada, me preguntó si sabía dónde me quería ir. Y yo le dije, no, yo voy a estudiar en Rusia. Y todo, bueno, mi madre y mi tío se rieron mucho también, gozaron mucho con esta anécdota y resultó finalmente, y fíjate que yo siempre tuve la impresión, incluso cuando estaba preparando el GRE, cuando había terminado mi licenciatura, y el TOEFL, que son las pruebas que te exigen para postular a posgrados en Estados Unidos, eso fue cuando yo estaba terminando mi licenciatura, siempre tuve la idea de que eventualmente, aunque tú no lo creas, iba a estudiar en Moscú. Y de pronto me aparece de la nada esta oferta, porque es una oferta muy rara a través de las gestiones que hizo una persona que fue un profesor mío en esa época y hoy día es un amigo. Se le ofreció a 3 personas, 2 físicos para que estudiaran en el Instituto de Física de la Academia de Ciencias y para mí, que yo era matemático y además había sido alumno de este profesor que es Rolando Rebolledo. Que también estaba en el Club Cuántico. Que también estaba en el Club Cuántico y ha venido muchas veces además a la Universidad de La Serena. Y por lo tanto, tomando en cuenta el prestigio, nosotros teníamos en la biblioteca montones de libros traducidos de la editorial Mir, que eran del Steklov y de matemáticos muy conocidos. O sea, el Steklov tiene una sede en Moscú y en San Petersburgo, lo que antes era Leningrado. Y tiene una historia riquísima en productividad matemática. Hay muchas medallas Fields, que es el equivalente al Nobel, pero para matemáticos, incluso creo que es más fuerte desde el punto de vista monetario. Y una tradición, como te dije, matemática en todos los tópicos de lo matemático. Por lo tanto, cuando a mí se me ofreció esta alternativa entre las postulaciones y la nada misma, antes no era tan fácil encontrar becas como ahora. Yo no tuve un minuto para dudarlo. De hecho, recuerdo que Rolando me dijo, mira, la situación en la Unión Soviética ha cambiado mucho, ahora está mucho más abierta. Y yo le dije, no necesita decirme absolutamente ninguna cosa. Yo tomo la oportunidad, acepto la oportunidad. Era conocer un mundo nuevo, un mundo que a mí me interesaba particularmente. Yo no iba con un espíritu crítico al lugar, yo iba para aprender y para conocer. O sea, esto no solamente tenía que ver con las matemáticas, sino con iniciar una aventura desconocida que se me estaba ofreciendo, y yo creo que son esos momentos en donde los caminos se bifurcan y uno tiene que tomar una decisión inmediata, y esa fue mi decisión y no me he arrepentido jamás.
Cuéntame un poco cómo fue la inserción a la sociedad en ese momento y el trabajo con tus colegas. No fue complicado porque tú llegas a un lugar que te es absolutamente ajeno desde toda perspectiva, es una cultura diferente. La podemos definir como Europa Oriental, pero parte de la base de que la lengua es diferente, completamente ajena a lo que es el inglés, etcétera, las lenguas de origen latino. Tienen un alfabeto distinto, escriben distinto, hablan distinto, y yo te diría que el lenguaje tiene que ver también y la forma como se usa con la manera en que los individuos piensan, y eso es una cosa que yo descubrí allá. Es imposible, por ejemplo, traducir del castellano al ruso literalmente. Tú tienes que aprender la cadencia de las frases, de las oraciones. Te demoras mucho en que eso sea automático. Yo me demoré un año en estudiar a pesar de que tenía clases todos los días durante el primer año, desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Es decir, llegaba a mi casa o al lugar donde estaba hospedando a dormir, sencillamente, o a comer. Y fue extenuante, pero fue una aventura maravillosa. Además, el principio de que la letra con sangre entra, porque recuerdo que la profesora que nos enseñaba ruso no hablaba nada de inglés y por lo tanto no había un lenguaje intermedio para poder entendernos. O sea, nosotros tuvimos que aprender y tenía además con discípulos de otras nacionalidades. Con ellos sí me podía entender en inglés, pero con mi profesora no, lo cual fue una complicación. Y en materia académica. En materia académica, yo comencé a trabajar inmediatamente, porque a pesar de que estaba haciendo las clases de ruso, a mí se me entregó material para que lo leyera en forma inmediata. Eso significaba participar en seminarios, cursos, dar pruebas, los famosos qualifying que tienen que dar todos los alumnos de doctorado, que son unas pruebas en el fondo para determinar si tú estás calificado finalmente para terminar, de variadas materias. La mayoría eran de matemáticas, pero me complicó, yo era matemático, sigo siéndolo, pero además se me hizo exámenes en materias que tenían que ver con física, que por lo demás a mí me interesaban, sobre todo en mecánica cuántica, porque cuando yo terminé mi licenciatura, época en que existían las tesis en licenciatura, la licenciatura era más larga, mi tesis fue en un problema de mecánica cuántica. Si yo había quedado fascinado con la teoría y por lo tanto llegar allá e insertarme en ese medio fue además muy, muy excitante y además con gente que era de un nivel excelente. Marco, ya nos comentaste un poco al comienzo que tú fuiste a estudiar el doctorado a un instituto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un instituto y una universidad Es allá? que los institutos dependen de la Academia de Ciencias de cada país. La Unión Soviética, por cada estado que la componía, tenía una Academia de Ciencias y esa Academia de Ciencias tenía a su cargo institutos de diferentes especialidades. El FIAN era uno, el de física, que quedaba muy cerca, casi en la otra esquina, en donde estaba ubicado el Instituto Steklov. Existen también universidades, la más conocida es la Lomonosov en Moscú, que también tiene doctorado, pero su sistema es un poquito diferente. Pero de todas maneras son los mismos académicos, los mismos investigadores, los mismos científicos que trabajan en los institutos los que hacen docencia e investigación en la universidad. Existía también, y está bien conocida por todos, la Universidad de la Amistad de los Pueblos, que era la Patrice Lumumba, que tenía otro carácter en donde se aceptaban muchos más extranjeros, etcétera, cumplía otras funciones. Pero en el caso mío yo estuve en un lugar en donde prácticamente solamente habían soviéticos. De hecho, por muchos años no se recibieron extranjeros en ese instituto. En general no se recibían extranjeros en ese tipo de institutos. Seguramente por cuestiones de seguridad. Yo llegué en una época en donde nos encontramos en medio de la perestroika y la glasnost. Glasnost es transparencia y perestroika es reconstrucción, que fueron las políticas posteriores a la muerte, me parece, de Yuri Andropov, que fue el último secretario general del Partido Comunista antes de la llegada de Gorbachev. Así que a mí me tocó vivir prácticamente un periodo largo de la perestroika, me tocó vivir momentos históricos en la Unión Soviética, me tocó vivir la caída de la Unión Soviética, me tocó vivir en diciembre, me parece, del año 91, el último discurso de Gorbachev, que recuerdo haber grabado en un cassette, cuando existían cassettes completos. Ya hablaba ruso y por lo tanto me permitió comprender exactamente lo que estaba diciendo Gorbachev. Entendí que era además un momento histórico. En esos instantes ese fue un momento muy especial porque me quedaba un año para terminar el doctorado y pensé que después de lo que estaba pasando en ese momento la probabilidad de que saliera del país también era alta.
Afortunadamente se nos mantuvo a mí y a otros ahora colegas en el instituto sin mayores problemas. Pero fue un periodo álgido. En esa época Gorbachov hubo un intento de golpe de Estado para restituir el estado anterior en el que se encontraba el sistema, que fue reprimido finalmente por los militares. Muchos de los que intentaron realizarlo fueron apresados, uno de ellos se suicidó. Recuerdo haber salido a la calle, estaba con otro amigo en una de las avenidas más grandes de Moscú, que es la Leninsky Prospekt, la avenida de Lenin. No había nadie en la calle. Estas son las locuras de los extranjeros. Tú supones que estás en un medio de algo que es un golpe, y se te ocurre salir a pasear a la calle y ver qué pasa. La Leninsky Prospekt conducía exactamente al Kremlin, que es el centro neurálgico de Moscú. Ahí está la Catedral de San Basilio, bueno, está el Kremlin, está la Los Duma, lugares que han mostrado etcétera. Sí, insistentemente que en ahora sale todos los televisión. días. Y de repente estábamos parados en una esquina viendo si pasaba algún bus, no pasaba absolutamente nada, y sentimos una especie de terremoto. Y la verdad no era un terremoto, sino que era una fila de tanques enormes que venía por la calle y que se dirigía directamente al centro de Moscú. Ahí entendimos la estupidez que estábamos haciendo, pero ya era demasiado tarde y por lo tanto caminamos durante, eso es mucho, quiero decir, las cuadras rusas no son como nuestras cuadras. Cuando te dicen en la otra esquina es 1 kilómetro por lo menos. Y caminamos hasta el Kremlin. Ahí estaba rodeado de tanques, estaba cerrado el Kremlin, todo el área, el perímetro. Los rusos afuera, la gente subiéndose arriba de los tanques, le entregaban flores. Bueno, fue una cosa impactante. Después tuvimos la oportunidad de ir a la Casa Blanca, que era la casa del gobierno, y esa estaba llena de barricadas. No las barricadas que hacen aquí chiquititas, ¿eh? Eran barricadas con camiones, apoteósicas, efectivamente, y con tanques dando vuelta alrededor de la Casa Blanca. De todo eso sacamos fotografías, la locura de los extranjeros, y recuerdo muy bien que además en un momento Shevardnadze, que en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores, me parece, aparece bajándose de un auto y recuerdo haberle tomado una foto, ¿no? Así que si alguien quiere verla alguna vez, vamos a hacer una exposición de fotos de la época. La Unión Soviética termina, entiendo, en diciembre de 1991, cuando Ucrania, Bielorrusia y Rusia deciden separarse de la Unión Soviética y formar esta Unión de Repúblicas Independientes. SNG se llama en ruso, si uno lo quiere decir en sigla rusa. Marco, ahora retomando un poquito tu historia académica ya, ¿cuál podrías decir que es la principal diferencia entre el sistema de enseñanza chileno y extranjero en materia de posgrado? Perdón, es que no sé si hay grandes diferencias. Yo creo que al final el doctorado lo haces tú. Yo he aprendido que la carrera, sea cual sea la carrera, independiente de la universidad, finalmente depende de ti y no del lugar. Si eres buen alumno, vas a ser bueno en una universidad pequeña o una universidad gigantesca. La gracia del sistema de institutos y de la enseñanza en esa época en la Unión Soviética, además de que era todo gratuito, porque era gratuito, o sea, yo estudié gratis. Es decir, independiente de las opiniones políticas que uno pueda tener o no, si hay una deuda que yo tengo, es la deuda de esos 4 años, no solamente con la gente que asesoró mis estudios y que me respaldó, sino que con el medio en el cual estoy inserto. Esa es una deuda que no voy a poder pagar nunca, pero tengo que decirlo aquí, tengo que reconocerlo. Habría sido otra la historia seguramente si me hubiese ido a Estados Unidos. Es probable que ese hubiese sido el final de la historia si no hubiese tenido esta oportunidad. Pero la decisión era clara, o sea, cuando te insisto, me presentaron la opción, no solamente por la razón de estudio y la razón académica, que era obvia, tenía que tomarla, porque además era una aventura que imposible de vivir en otras circunstancias. Es decir, tú vas a otro lugar, vas a Francia, vas a Inglaterra, vas a Estados Unidos, pero es relativamente lo mismo. Es más cercano culturalmente. Es lo mismo culturalmente, pero esto es otro mundo. A uno le puede parecer que no, pero y a los rusos también te podría decir que no, nosotros somos europeos, pero es otro mundo, tu psicología cambia. Y además se producen fenómenos en el ser humano cuando tú vives mucho tiempo en un lugar, que es una especie de simbiosis, de impregnación, de acostumbramiento, que no solamente adoptar las costumbres, porque no es una cosa consciente, sino que tú ves la capacidad del ser humano de adaptarse a diferentes situaciones. Incluso fíjate en lo climático, yo me acostumbré a vivir a 10 grados bajo cero prácticamente todo el año.
Cuando llegábamos a 0 grados yo me sacaba la ropa porque tenía calor. Recuerdo en 4 años haberme enfermado una vez. No sé si era por el estrés del trabajo, porque trabajaba, eso sí lo puedo asegurar, desde las 8 de la mañana, y eso es lo que le digo siempre a mis estudiantes, hasta las 12 de la noche. Es decir, era trabajo permanente, en la biblioteca, en el instituto, etcétera. Y la otra cosa interesante, y quiero recalcarla en esa época, y yo creo que todavía se mantiene, es la vida cultural en este país. Todavía se mantiene y es notable. La vida cultural era muy rica, sobre todo en Moscú. Hay una diferencia, estas son ciudades grandes, Moscú es una ciudad grande, si tú vas a Leningrado o a San Petersburgo, también es una ciudad grande, cosmopolita, entre comillas. En la época en que yo estuve, habían diferentes nacionalidades, porque la Unión Soviética está formada por distintas naciones, en el fondo, de distintos rasgos culturales, más asiáticos unas que otras. Esto se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿eh? Ya no es exactamente lo que era antes. Moscú dicen que ahora tiene una población de ser flotante de 14 millones de habitantes, y yo creo que en esa época debe haber sido también 14, 15 millones de habitantes. Es una ciudad enorme, plana, tiene su belleza, que florece en verano, está absolutamente cubierta de nieve prácticamente 10 meses, y después lujuriosa y escandalosamente florece, se pone verde. Tú piensas que es un lugar frío y es todo lo contrario, el verano es muy caluroso, con tormentas eléctricas. A propósito de este mito del cambio climático, perdónenme claro, ahí el cambio climático es permanente. Entonces, tú tienes teatro, cine todos los días, tú puedes ir al teatro todos los días, conciertos todos los días, lo tenías a un costo muy bajo, pero además, cosa sorprendente, es la cultura del pueblo. Tú ibas en el metro, no te quiero decir que todos hayan sido iguales, pero esta es la generalidad. Tú veías a la gente leyendo, a los niños leyendo, cosa que es difícil ver en otros lugares. Y las conversaciones, las capacidades para hacer cosas por sí solos sin necesidad de ir a hacerlas a alguna parte. Por ejemplo, la facilidad con que un soviético o un ruso aprendía otro idioma, sencillamente usando textos de estudio extranjero o usando cursos. El dedicarse a la pintura, pero en forma independiente. O sea, el hecho de que tú puedes hacer con tu tiempo libre lo que quieras, y en algún sentido puedes crecer intelectualmente y espiritualmente sin necesidad de tanta herramienta externa. Bueno, y de hecho yo hice muchas cosas en esa época que estuvieron aparte de mi... También te vinculaste al arte. Sí, de hecho tenía el lugar donde vivía tapizado de dibujos y pinturas en acuarela, y rescaté muy pocas cuando salí, porque al final amigos rusos y soviéticos finalmente se las llevaron. Eran bonitas, no es porque lo diga yo, pero fue un periodo tremendamente creativo, no solamente en ciencia, en lectura, en escritura, en aprender una cantidad de cosas realmente notables, y aprender cosas de uno mismo que sería imposible que tú aprendieras en otras circunstancias y en otro escenario. Eso es lo que te digo, esa capacidad de cambiar incluso tu mentalidad, tu psicología, de vivir... Mira, persona quiere decir máscara. Esa es la traducción literal de la palabra persona, máscara. Yo creo que los seres humanos, y no en el mal sentido, sino que somos actores y máscaras dependiendo de los escenarios en que vivimos, que tiene que ver con esa ductilidad que tenemos para adaptarnos a diferentes escenarios. Pero no solamente te adaptas, no es una cosa teatral. Realmente tú te impregnas. No eres el otro, pero te pareces. Entonces eso es notable. Yo me acuerdo haber llegado una vez a Chile, en alguno de los viajes que hice, pude hacerlo, y aquí estaban un poco sorprendidos porque yo no notaba la diferencia, pero había diferencia. O sea, ya no hablaba las mismas cosas que hablaba antes, no hablaba igual, etcétera, y echaba de menos el lugar de donde venía. Es decir, este supone que es mi casa, este es mi país, y sin embargo cuando yo volvía a la Unión Soviética, cuando volvía a Rusia, sentía que esa era mi casa. Ahora son muy raros, pero es una cuestión psicológica y es placentero. Sentía los olores. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con nostalgia, obviamente. Cuando tú ya vives 4 años en un lugar, ya no es simplemente el lugar donde estás estudiando, es tu hogar. Me gustaría volver un momento al tema académico, porque tú me habías contado que, bueno, tus profesores eran académicos muy destacados, pero particularmente tuviste la oportunidad de trabajar con una eminencia. El ADIEL en donde yo trabajé estaba dirigido por Nikolai Nikolaevich Bagaliov, que es un personaje
importantísimo en la física y la matemática, porque prácticamente uno de los desarrolladores de los aspectos más importantes de la mecánica estadística y la mecánica cuántica, del sistema de partículas, por ejemplo. Él falleció en el 92 en invierno, porque me acuerdo que fue en invierno, y yo, por ser una de las personas que está haciendo el doctorado, me tocó llevar su féretro. O sea, a mí se me pidió directamente que, en representación de las personas que están haciendo el posgrado, lo hiciera. Y fue realmente impresionante. Eso es. Bueno, él se le llevó al cementerio de Novodevichy, que es un cementerio especial, donde hay gente también muy especial. Esto es muy asiático, ¿eh? Tú ves monolitos con los rostros de las personas y la ceremonia es impactante. Estaba el féretro con una venda, un paño sobre la frente, y las personas que habían sido sus alumnos y los más cercanos pasaban y le besaban la frente. Son culturas absolutamente y cuestiones de respeto que difieren mucho de las nuestras. O sea, no quiero decir que sean mejores o peores, sino sencillamente diferentes. Me tocó vivir muchas otras cosas además de esto. Aprendí también otras cosas. Como te dije, la Unión Soviética es el producto de una tremenda revolución además. Y por eso tiene que ver también con este tema y con la ciencia, porque tú no puedes separar la cuestión histórica de la cuestión científica. Es decir, hay muchos bemoles en esto, yo creo que esto lo vamos a discutir ya más seriamente, porque esto es una cosa muy coloquial, en este sentido estoy contando experiencias personales. Hoy fue más de contexto. Sí, estoy contando experiencias personales, pero yo quiero recalcar la influencia que ejerció este país en la historia mundial. Es decir, el siglo XX se inicia con la revolución del 17. Fueron dos revoluciones en realidad, en febrero del año 1917 y después en octubre se produce la revolución bolchevique. Fueron 75 años de Unión Soviética hasta que cae, pero eso es una historia riquísima que yo creo que merece ser, incluso en muchos aspectos, en el aspecto político, yo no estoy haciendo juicio valórico, insisto, en el aspecto político, en el aspecto científico, en el aspecto cultural, que yo creo que vale la pena detenerse y darnos el tiempo de un par de programas para comentar. Yo creo que hay muchas cosas que la gente desconoce y creo que es bueno que las conozca, porque además, insisto, son parte de la historia y la historia de este país, del que estoy hablando, finalmente influyó en los caminos que tomó la humanidad desde el año 17 en adelante. Es lo mismo que hice yo. Tuve que tomar en algún momento una decisión y las decisiones que se tomaron en ese país y las acciones que se llevaron a cabo, para bien o para mal, influyeron en lo que somos hoy día. Y va a ser bueno, ¿no es cierto?, que lo discutamos en un programa que esté dedicado específicamente a eso, ya más concentrándonos en temas específicos, la ciencia, la política, el desarrollo histórico, etcétera. Ya lo saben nuestros amigos, entonces dentro de 15 días más vamos a comenzar a tratar ya más profundamente este tema, y ya que tuvimos este contexto y nos contaste un poco de tu experiencia. Esto es muy personal, esta parte fue la parte personal del programa. Esta fue la introducción al tema personal del tema, a propósito de la Copa Confederaciones. Y ya que se han mostrado tantos temas de Rusia. Hablemos de Rusia. Así es. Bueno, volvemos entonces dentro de 15 días más. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube www.youtube.com/El Club Cuántico. До свидания, до следующей передачи. Es decir, adiós, hasta la próxima transmisión. Nos vemos. Chao.